Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulapien, Mari Mari Buenui, Mari Mari Compuché. Inche Marcelino Goyo Piñel le saluda desde acá. De este 23º programa de Pumapuche Guarriameu Muliaín. Mire usted cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? 23 programas en el aire con este, que ha sido de trabajo, de comunicación, de difundir temas, de entrevistar a Peñis y Lamien que han pasado por este lugar donde difundimos temas políticos mapuche. Hoy la verdad es que primero un saludo, digamos, a muchos territorios que han hablado con nosotros, que nos han llamado en estos días, que han compartido noticias, que se preparan para desarrollar actividades en conjunto. Un saludo grande para todos esos territorios. Un saludo especial para el pueblo mapuche Huilliche, porque el lunes me tocó estar en la Universidad de los Lagos, en un chabún con importantes mujeres mapuche, hermanas ahí con las que estuvimos una conversación política interesante. Así es que saludo especial para ellas y ese territorio. Hoy, Peñi, les quiero comentar un poco también de esto que tratamos en Osorno. Así es que esta introducción en este programa tiene que ver con estos temas políticos mapuches de gran aliento, de gran envergadura. Sin duda, aquí hay una cantidad de temas que hemos ido construyendo en el tiempo, que sobre la marcha hemos ido construyendo también propuestas, y yo diría que en los temas políticos mapuche, el gran avance que tuvimos en las naciones originarias fue en el proceso constituyente, donde no llegamos a acuerdo con el gobierno de la época, pero sí logramos tener acuerdo entre los pueblos originarios, entre las naciones originarias, para impulsar una cantidad de temas que a nosotros nos parecen relevantes. Y esto tiene que ver con el reconocimiento constitucional de las naciones originarias. En particular, a nosotros nos importa el reconocimiento de la nación mapuche. Este reconocimiento político que debe marcar el respeto, la dignidad con que el Estado debe relacionarse con nosotros. Esta necesidad de reconocimiento constitucional de nación que permitiría también reconocer la estatura política con una cantidad de derechos de nación que se merece el pueblo mapuche y sin duda también todas las otras naciones de los territorios. Y hemos dicho en aquella oportunidad la necesidad de avanzar a un Estado plurinacional donde todos nos miremos en igualdad de condiciones y con el respeto necesario para poder pensar un país distinto, para poder pensar una democracia realmente inclusiva. Y eso sin duda que son desafíos importantes que en algún momento se tienen que materializar en este país. El tema de la autonomía y la libre determinación. Cada uno de los pueblos, cada una de las naciones originarias tiene el derecho a determinar cómo entiende, cómo construye, cómo plasma la autonomía y la libre determinación de sus pueblos. En sus territorios, cómo lo define, cómo se estructura la economía, cómo se estructura la vida en aquellos territorios de las naciones originarias, es sin duda un derecho que hoy día está establecido en el Convenio 169, pero que no se respeta. Y queremos caminar para allá. El concepto de territorio, diferente de tierras, es un tema también que hay que ponerle carne. El tema de la devolución de los territorios ancestrales. Es un tema grande que tenemos que darle definición. Bueno, sobre estos temas es que hemos comenzado a trabajar un proyecto muy importante que se llama Diálogos Mapuche con el respaldo de la Universidad de Chile. Este proyecto partió el 24 de junio en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde hubieron algunos exponentes y que se refirieron con respecto a estos temas que yo le mencionaba, entregando una cantidad de elementos que fortalece
cada una de estas opiniones, de estos grandes títulos que yo he mencionado? Bueno, ese mismo ejercicio estuvimos haciendo en Osorno con las comunidades huilliche que llegaron de diferentes lugares a participar a la Universidad de los Lagos, obviamente con el patrocinio y la colaboración de la Universidad de los Lagos. Por lo tanto, aprovechamos también de agradecer la acogida de los profesionales mapuches de esa universidad y que nos permitió este espacio de conversación con las comunidades, donde se van incorporando una cantidad importante de contenido. Entonces, al final de un ciclo de conversatorios que se va a dar por los diferentes territorios, esperamos tener estos títulos con una cantidad de contenido que se acerque a lo que podría ser una propuesta política mapuche. Entonces estamos en este encuentro. Y decir que la ciudad de Osorno, junto con acogernos en un territorio de mucha lluvia y que rico, digamos, disfrutar de eso, también nos acogió con el cariño de muchas lamien que estuvieron ahí. Así que agradecidos de eso, un saludo grande para cada lamien que participó y también para los peñis que ahí estuvieron. Decir que el próximo diálogo se va a desarrollar en la Universidad de la Frontera en el mes de agosto, que en Concepción, en la Universidad del Biobío, será en septiembre, en octubre estaremos en Valparaíso y en noviembre en Santiago nuevamente. Y a partir de que se concrete todo este ciclo de conversatorio, sin duda que iremos sumando contenidos en cada uno de los temas y también, ¿por qué no decirlo?, a lo mejor nuevos temas que no hayamos considerado, pero que los territorios van colocando ahí sus contenidos. Así es que agradecido de poder participar de este proyecto, donde en la coordinación estamos 3 personas, la lamien Verónica Figueroa Huencho, el peñi Salvador Millaleo y quien les habla, Marcelino Collido. Así, por mi parte, agradecido de estar ahí, de que la vida me haya puesto a aportar desde esta mirada y desde esta posibilidad. Nos vamos a seguir encontrando en los territorios y la verdad es que para mí siempre es un agrado estar en los diferentes territorios conversando con los diferentes peñis y lamien. Así es que eso, y bueno, después de una canción, nuestro programa tiene mucha información que entregarles hoy día a Pupeño y Pulamén. Así que vamos a esa primera canción y después, bueno, vendrá también la compañía de nuestra lamien Mical, que sin duda le da un toque distinto a este programa. Así que vamos con esa canción. Se escucha en el firmamento, marichi, marichi, güey.
Bueno, ahí estamos de vuelta después de esa hermosa canción. Así es que seguimos aquí con nuestro programa Puma Puche Guarrameu Muleaín y a partir de este momento con la participación de nuestra Lamien Mical. Mari Lamien, bienvenida. Espero que estén todos muy bien y dispuestos a escuchar las noticias desde la fuente que es la gente mapuche y sus comunidades. Exactamente. Oiga, bueno, estos días con hartas novedades, se viene harto movimiento, parece, ¿ya? Y bueno, hay una cantidad de temas que vamos a tratar en este programa. Claro, ahora podemos, bueno, se viene la conmemoración del asesinato de una importantísima activista, dirigente, Macarena Valdés. Ya. Y hay un llamado desde su marido, ¿Ya? quien está llamando a que nos manifestemos todos, desde todo el territorio, desde todo el mundo, ¿por qué no decirlo? Ya. Oiga, y ese video lo tenemos. Lo tenemos. A ver, vamos con ese video entonces. Mari Pupeñi Pulamien, Mari Compuche, Compubuenui, un saludo afectuoso desde la montaña. Rubén Collillo Piñén. Hace 3 años, el 1 de agosto, hicimos el primer ejercicio de dignidad al reclamar nuestros derechos. Hace 3 años que nos comenzamos a organizar. Y esta organización se realizó con tanta fuerza que la única forma que encontraron para pararnos fue asesinar a la negra. Desde ahí hasta ahora hemos estado reclamando justicia. Justicia que se ha demorado. Justicia que se nos ha negado solamente por el hecho de ser mapuches, por declararnos mapuche y defender nuestra mapu. Agradezco a todos los que nos han apoyado durante estos 3 años, pero necesitamos pedirles ayuda nuevamente. Necesitamos que se manifiesten. Necesitamos que hagan sentir su descontento, que se escuche en todas partes que no vamos a permitir que nos sigan asesinando. Que los muros y las calles hablen, que cada esquina grite nuestra rabia, que cada territorio reclame firme que exigimos justicia y que no paren hasta que la dignidad se haga costumbre. Y como dijo Alejandro, ya es hora de que el pueblo se levante y ejerza soberanía. Neguante la imón compuche, peguayu. Aquí está el llamado de un hombre, de una familia y por qué no decirlo, de una nación completa que estamos por justicia, clamamos justicia. Han pasado 3 años de impunidad, la negra merece justicia, sus hijos merecen justicia. Bueno, hay sin duda un tema que es muy real y que es muy fuerte. Aquí han pasado 3 años donde el Estado no ha cumplido su rol, donde el Estado y sus instituciones no han funcionado. Y nosotros hemos escuchado en el tiempo a muchos políticos, a muchos ministros y presidentes y presidentas decir que las instituciones funcionan en este país. Pero cuando se trata de mapuche, la verdad es que no funciona. Aquí se declara un Estado de Derecho para todos los habitantes del territorio, pero cuando se trata de los mapuches, el Estado de Derecho no existe. Y por lo tanto, hoy día se hace necesario, se hace urgente el que efectivamente hoy día nos manifestemos. Nos manifestemos para reclamar justicia, para reclamar verdad y justicia, pero también para detener esta ola de suicidados, porque después de Macarena estuvo Alejandro Castro, suicidado por defender Puchuncaví Quintero. Sigue contaminándose, sigue sufriendo la población de este lugar de una zona denominada, comillas, zona de sacrificio. Entonces, y quien se levantó contra eso fue Alejandro Castro, que aparece suicidado. Desgraciadamente, muchas coincidencias. Y la respuesta que entregan los tribunales, la verdad es que nadie la cree. Pero también se suicidó el dirigente sindical
de la forestal en Curicó. O sea, ¿cómo es esto? Los dirigentes sociales se está generando una pandemia de suicidados. Porque después se suicida el dirigente de pescadores en Miwin. Y tampoco las respuestas son claras. Y hace algunas semanas, el dirigente minero del norte que estaba dirigiendo una huelga también aparece suicidado en el patio de su casa. ¿Para dónde estamos caminando en este país? ¿Qué está pasando hoy día con los derechos de las personas? ¿Qué está pasando hoy día en este país que dice ser el mejor de América Latina, pero que reprime a este nivel a los dirigentes ambientales, sindicales, dirigentes sociales? Pupeño y Pulamien, el llamado es claro. Si a usted le provoca alguna motivación, si usted cree que la dignidad es un motivo para luchar, entonces el 22 de agosto nos tenemos que encontrar. Tenemos otros temas también, ¿no? Así es, Lamien. Bueno, hay un tema que también se desarrolló paralelamente, quizás cuando se estaba desarrollando el tema de nuestra Lamien Macarena, ¿Ya? que también se desarrollaba en el sur, que es en Chiloé. La empresa Saesa. La empresa Saesa, que también era cómplice junto a la hidroeléctrica a la que se oponía Macarena Valdés y su familia, ¿por qué no decirlo? Efectivamente, la empresa Saesa es la que instaló el cableado en Tranquil y es la empresa que tiene capitales canadienses para poder funcionar. Así es, voy a leer la noticia, A Lamien, que es mientras varias comunidades ingresaban al organismo de la ONU de Derechos Humanos el caso de la muerte de Macarena Valdés en agosto del 2017 y que se relaciona con el conflicto hidroeléctrico de una empresa austriaca en colusión con la transnacional canadiense Saesa en Tranquil. Paralelamente, esta última intentaba ejecutar un proyecto que es parte de una mega instalación eléctrica en tierras ancestrales de una comunidad en la comuna de Castro, Chiloé. El día 24 de abril de 2017, la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente de la región de los Lagos, por unanimidad, aprobó el proyecto hidroeléctrico en línea de transmisión de 220 kilovatios Chiloé-Gamboa, que se emplazaba violentamente sobre terrenos ancestrales de la comunidad mapuche-huilliche, Alto Gamboa, comuna de Castro, bajo el cumplimiento del Estado en su obligación de informar previamente y consultar sobre su envergadura, omitiéndose una serie de impactos sociales, ambientales y espirituales, contradiciendo el marco normativo y estándar internacional de derechos indígenas y ambientales. Bueno, aquí se vuelve a dar un caso donde la legislación no se cumple en rigor, donde, digamos, se hace todo un simulacro de cumplimiento, pero que en rigor no se cumple, porque una empresa de esta envergadura sin duda debió haber hecho un estudio de impacto ambiental y no solo una declaración, pero que además debió de haber hecho consulta indígena porque hay territorios mapuches, huilliches involucrados en esta intervención, que no la ha hecho y que no la está haciendo y por lo tanto está incumpliendo el convenio 169. La verdad es que esto está pasando por muchos lugares. Entonces son muchas las irregularidades que está cometiendo este Estado o el empresariado y el Estado está dejando hacer. Hoy empresas que vienen de otros lugares con compromisos internacionales que ha hecho el Estado chileno, la verdad es que llegan a este territorio prometiendo desarrollo, prometiendo crecimiento, prometiendo mejorar la vida. Pero parten irrespetando a las comunidades, parten no respetando la legislación y parten generando impactos ambientales muy negativos en los territorios. Entonces, se hace necesario, muy necesario el avanzar en una coordinación de muchas organizaciones a nivel nacional para alzar la voz en esto y en otros temas. Sin duda que parece grave lo que está pasando en Chiloé. Un saludo a nuestros peñas y el ambiente de esos territorios, mucho Nehuen, mucha fuerza para eso y espero que tengan más éxito, ¿ya? En esas luchas. Así es.
¿Qué otras cosas tenemos, la mía? Hubo marcha también, Hubo mucho marcha. desde convocada por el Tragún Temucuicui en Temuco y en ¿Ya? Valparaíso. En Temuco, el alcalde Miguel Becker hizo un llamado para que no se realizara, manifestando que solo convocaba delincuentes que destruían la vía pública, esto sin considerar que lo que realmente convoca esta marcha, Lamien, que es la impunidad sobre el caso Catrillanca y ¿Ya? todas las solicitudes de desmilitarización, esclarecimiento histórico mapuche, restitución del territorio, libre determinación, que pide nuestra nación mapuche. Mire, la verdad es que sin duda, pues, hay otro impacto fuerte que hemos tenido en este año y que hoy día todavía está con muchas cosas poco claras. Las responsabilidades políticas en este gobierno no han sido asumidas. Las responsabilidades institucionales han llegado hasta el mando de Carabineros, pero el Ministerio del Interior sigue siendo el gran responsable político y hoy día no asume su culpa. El ministro Chadwick sigue siendo ministro y se pasea por este país, pareciera que no importándole las responsabilidades que ahí tuvo en esa muerte, una muerte que fue producto de un asesinato cobarde por la espalda contra un joven mapuche que andaba trabajando, o sea, ni siquiera estaba protestando. Por lo tanto, doble responsabilidad en una muerte que nunca debió haber sido. Eh, entonces, que las comunidades, que los territorios hoy día levanten la voz, que se organicen, es lo mínimo que pueden hacer porque aquí hay una vida que se perdió, una vida que mutilaron eh, y que se tienen que hacer cargo. Pero además se tienen que hacer cargo de que esto no vuelva a pasar nunca más en este país, pues. Si no se trata solamente de que aquí algunos vayan a la cárcel, se trata de que nunca más esto vuelva a pasar y que efectivamente avancemos en condiciones para generar diálogos reales, diálogos donde efectivamente los intereses del pueblo, los intereses de las diferentes naciones de este país sean escuchadas y donde efectivamente este país avance a una formación, a una organización que permita que todas estas naciones se expresen en igualdad de condiciones. Entonces, también nuestro saludo a la gente de Ercilla, a la gente de Temuco, a la gente que se movilizó ese día. Claro, hay que seguir apoyando. Recordemos que el 14 de noviembre del 2018 fue cuando ocurrieron estos hechos. Y también recordemos que el pasado 12 de junio los Lamien, el Tragún Temucuicus, fue al Parlamento a poner estos temas en discusión y aún no hay nada concreto. Ya, oiga, bueno, pura exigencia que el Estado no cumple. ¿Ya? Claro, Ahora, yo diría que quizás lo más notorio fue la reunión que hizo el Parlamento con la representación mapuche hace un tiempo y que demostró que efectivamente los mapuches podemos dialogar, tenemos propuestas y tenemos capacidad para enfrentar los periodos que vienen. Esperemos que en algún momento podamos materializar un acuerdo real y que el Estado chileno respete. Porque desgraciadamente la historia, desde Tapigüe acá, o sea, desde el año 1825 a la fecha, el Estado chileno ha demostrado que no respeta los tratados, que no respeta los acuerdos, que no es una institución seria y que no se hace cargo de sus compromisos. Y eso también tiene que quedar claro en la opinión pública. ¿Ya? así es la mía. Ya. Fe de ley. Fe de ley. Usted anduvo en Osorno. Exactamente. Pues, oiga, Osorno, bueno, una zona muy hermosa, una zona con mucha agua, y donde efectivamente ahí nos reunimos con algunas Lamien y pocos Peñi, porque efectivamente las Lamien decidieron que el encuentro iba a ser de mujeres. ¿Ya? Entonces, los pocos Peñis que estaban ahí eran los de la universidad y unos Peñis que llegaron de Pilmaiquén, pero el debate, la conversa, fue fundamentalmente con Lamien. Diferentes hermanas que estaban ahí,
de la universidad, de organizaciones, concejala, la diputada Emilia Nullao estuvo también presente ahí, y fue un interesante debate. Entonces aprovechamos de conversar con algunas hermanas y preguntarle un poco por el encuentro, pero también por lo que pasa en el territorio, ¿ya? Entonces tenemos una entrevista con la Lamien Prosperina, que bueno, ella misma ahí se va a identificar con su cargo, con las responsabilidades que tiene en el territorio. Así es que le invito a que veamos ese video, ¿ya? Concejala de la comuna de San Juan de la Costa. Ya. Oiga, cuénteme, bueno, este encuentro que había acá de mujeres, ¿de qué se trató? Bueno, este encuentro que hoy día es Chagún para hablar de mujeres invitadas a este seminario, Chagún, conversatorio. Primero destacar que se estén dando en los territorios primero, nuestros, a través también de casas de estudio, de entes que puedan también ayudar a difundir y además publicar, conversar con y mostrar también lo que nosotros hoy día como dirigentes, lideresas también de nuestros territorios podamos manifestarnos y poder también conversar sobre las problemáticas que tenemos los territorios. Ya. Oiga, y en estos espacios, en estos territorios Huilliche, ¿cómo ha estado la lucha mapuche? ¿Qué ha pasado? ¿Hay mucha represión? Acá está la lucha de Pilmaiquén, que es una de las luchas importantes, digamos, pero hay también, me imagino, otras más. Sí. Mira, sí, en nuestro territorio mapuche, como todos los territorios de los pueblos originarios y de otros pueblos, tenemos problemáticas que son bien sentidas y que están puestas. Una tiene que ver hoy día que está en el tapete, que está vigente y desde hace más de 10 años, pero de nuevamente las comunidades han planteado la problemática grande de empresas que llegan al territorio, que engañan, que buscan cualquier estrategia, muy parecido lo que está sucediendo hoy día en Pilmaiquén es muy parecido con lo que pasó en Ralco. Si bien es cierto, en esos tiempos un hermano nuestro, como fue Mauricio, me traía a la memoria Mauricio Huenchulás, me parece mucho, que él se negó siendo miembro y de pueblo originario, siendo mapuche en este caso, él dijo no a una inversión que venía de otras transnacionales de afuera que para instalarse en los territorios. Es muy similar lo que está pasando hoy día con el ñen quintuante, porque nosotros, para nuestro pueblo, en ese territorio donde hoy día los hermanos están haciendo lucha, donde está la Machi Millará y su gente, las comunidades, están defendiendo el espacio territorial, el espacio que es de contaminación de ambiente, pero también un espacio de un ñen que tiene que ver con Quintuante. Quintuante es para nosotros es un espacio sagrado que tiene relación con otro ñen o nehuen que está en Pucatrigo y que es Huentellao. Entonces son espacios que hoy día las comunidades están defendiendo y están con su familia, con su mochulla, en este caso. Y nosotros en distintas partes del territorio también tenemos problemáticas con instalaciones de mineras que hoy día están haciendo solicitudes solicitudes de agua también a través del código de agua y otros como son las forestales también son problemáticas que hoy día las vivimos a diario en nuestra comunidad. Son problemáticas que están ahí y que como pueblos originarios también estamos muy preocupados porque atenta contra la vida de lo que somos nosotros los pueblos y que estamos ahí. Oiga, Lañén, y estas empresas, ¿cuál es la motivación que tienen para invadir estos territorios? Bueno,
a las empresas economicistas, como son empresas transnacionales, que su objetivo siempre ha sido económico, que con todo el poder que tienen económico, también con una mirada neoliberal que no tiene otro sentido de que aprovecharse de los bienes que están en los territorios vírgenes, los territorios que han sido protegidos, porque hoy día son las comunidades las que están pasando por este proceso de enajenación que hacen estas empresas, porque no así donde hay fondos, donde empresas que no son, donde hay dueños que son chilenos, no afecta, sino que afecta a las comunidades y a las comunidades que son mapuches. Ya. O sea, los privados, en este caso los latifundistas, nunca han sido afectados por ninguna empresa extranjera que llegue a... Generalmente ha pasado eso. Si revisamos los territorios donde están las mayores, las concentraciones de pueblos originarios, están en los cordones de la cordillera de la costa, porque hay espacios vírgenes todavía, espacios que están protegidos. Ahí están las mejores aguas, las aguas más puras, pero también en los terrenos por ejemplo, las aguas en el otro lado que bajan del cordón del Cauche, por ejemplo, en este caso de la cordillera de los Andes, las mejores aguas están ahí. Entonces es ahí pero ahí están las comunidades indígenas también, las comunidades mapuche, en este caso huilliche, y que están haciendo defensa y que se han estado levantando y se van a estar levantando también. Ya. Oiga, la mía otra consulta. Hace unas semanas acá no hubo agua en Osorno. ¿Cómo vivieron eso las comunidades mapuche? ¿Les afectó o solamente afectó el pueblo? Mira, como ciudadanos que vivimos también en Osorno, muchos de nuestra gente vive en Osorno, pero como ciudadanos costó para salir a las calles. Pero salió el pueblo, en este caso el Chauracahuén, Osorno, salió a las calles para reclamar un derecho que corresponde y un derecho que está basado. Ahí tenemos un ejemplo de una empresa que es transnacional, que no es ni siquiera, son partes españolas, que no son empresas o instituciones que son del país, que están afuera, y hoy día son las que deciden, toman la iniciativa y deciden por nosotros. Por lo tanto, entonces ESAL es una empresa hoy día que debe ser privatizada, que está privatizada, que debería ser estatal, no privatizada, sino que debería volver al Estado. Pero aquí hay un análisis de los distintos gobiernos también que han encaminado a privatizar lo que debería ser de la ciudadanía, en este caso, de los pueblos. Y este derecho hoy día fue vulnerado para la gente. No tenían agua y aquí la afectación recae en la gente que no tiene los medios para traerla. Por ejemplo, el que tiene un vehículo podía ir a buscar a un familiar su agua, qué sé yo. Pero el que postrado, las personas más pobres, más vulnerables, adultos mayores, gente postrada o con niños, ¿quién se hacía cargo de ellos? Entonces es una problemática muy fuerte lo que sucedió y esperamos que todos juntos, todas las organizaciones puedan decir basta de eso y decir no, debe volver agua como ahora, debe revisarse el código de agua. El código de agua es en Chile uno de los pocos países que decide a siniestra un bien, lo hace suyo, porque los poderes están en poquitas familias y ellos son los que deciden hoy día. Charto la mía. Bueno, ahí estaba la Lamien Prosperina contándonos un poco acerca del territorio. La verdad es que hay una cantidad de temas ahí que usted se ha enterado, que nunca aparecen en las noticias, pero esto está pasando en las regiones. Hoy el tema del agua ya no es un tema solo del pueblo mapuche. Hoy día en Osorno la verdad es que los que no son mapuches sufrieron igual el rigor de no tener agua.
sufrieron igual la necesidad de no contar con el vital elemento y tuvieron que aprender drásticamente que sin agua no se vive. Usted puede tener mucha plata, pero la plata no se come, no sirve, ni para preparar alimentos, ni para cocinar nada. Entonces, afortunadamente, algunos no mapuches comienzan a entender y también comienzan a movilizarse por la privatización del agua. Porque ese es el fondo de este tema. Hoy día, en este país, único país en el mundo que está el agua privatizada. Y eso hay que decirlo en la calle, y decirlo claro y fuerte. Mientras se mantenga privatizada el agua en este país, el tema de Osorno, el problema que tuvo Osorno por 20 días, puede ocurrir en cualquier parte de este país. Y ninguno de nosotros estamos libres de no sufrir las consecuencias de que estas empresas privadas nos garanticen que efectivamente vamos a tener agua todo el tiempo, porque eso no es posible, porque aquí en estas empresas lo que se privilegia es el tema económico, y si hoy día Osorno tuvo problemas fue porque esta empresa no hizo las inversiones que correspondía en su momento, y producto de eso, entonces en 20 días tiene que reemplazar todos los filtros de las instalaciones, tema que debió de haber hecho mucho antes. Entonces, hoy día, afortunadamente, esta lección está siendo aprendida por algunos no mapuches en Osorno. El resto del país espero que lo aprenda luego, que no lo aprenda con el rigor que lo tuvieron que aprender en Osorno. Hay que entender que el agua tiene que volver a ser un derecho para toda persona, para todo ser viviente. No puede estar al servicio solamente del lucro de las empresas privadas. Así que agradecido de la información que nos entregaba la Miena ahí. Y bueno, y Osorno también nos entregó mucha información en relación a lo que está pasando con la lucha de Pilmaiquén, por ejemplo, donde una hidroeléctrica noruega es, ¿no, Lamien? Así es, Statkraft. Ya, Statkraft, una empresa que lleva 10 años tratando de instalarse y 10 años que las comunidades están resistiendo. Hoy se le ha autorizado el proyecto de evaluación ambiental, pero las comunidades se siguen resistiendo. Y este proyecto se ha autorizado sin que haya cambios importantes en este proyecto. Se ha autorizado porque la presión del empresariado ha sido tanta y el compromiso de las autoridades regionales ha sido tanto con el empresariado que hoy día se autoriza. Pero no tiene cambios significativos, no garantiza que efectivamente el medio ambiente no vaya a ser dañado y no garantiza por ninguna parte el respeto a las comunidades. No garantiza que efectivamente el convenio 169 se cumpla, porque aquí no hay consulta y porque de hecho las comunidades hoy día están en contra de este proyecto, que va a inundar una enorme cantidad de hectáreas, mayor que Ralco, y donde hoy día existe vegetación nativa que es exclusiva del territorio, que se va a morir. Entonces, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, cuando hablamos del cambio climático, los esfuerzos que hacemos, la verdad es que aquí hay un desmentido a eso. Aquí hay un daño ambiental que si se logra instalar esta empresa, el daño va a ser irreparable. Ahí tenemos especies que no están en ninguna otra parte del mundo y van a ser dañadas, van a hacer desaparecer. Entonces, hoy día la comunidad de Pilmaiquén, los territorios aledaños, unen esfuerzos para defenderse. El día 10 de agosto tienen una importante reunión con las autoridades. Han convocado al Ministerio de Medio Ambiente, de Bienes Nacionales, al Ministerio del Interior, en fin, a diferentes ministerios que tienen directa relación con las afectaciones que esta empresa va a generar. También podemos asistir todos los que nos sintamos motivados. Pilmaiquén, 10 de agosto, a partir de las 10 de la mañana.
Si usted vive cerca, si usted puede estar, adelante. Porque los Peñas y la Mien de Pilmaiquén necesitan respaldo. Hay un nuevo video que pude también entrevistar ahí a un Penji que tiene directa relación con lo que pasa en Pilmaiquén y que nos contó algunos detalles más. Así que vamos con ese video para que también nuestros auditores conozcan directamente lo que ahí está pasando. Pertenezco, como decía, a una asociación indígena, Antonehuen Huilliche de Puyehue. Bueno, nosotros estamos en este instante en la defensa del río Pilmaiquén por la central, que se quiere instalar una central hidroeléctrica de la empresa Starcraft. Bueno, en eso estamos en el territorio de Maihue, como le decía, defendiendo el río Pilmaiquén. Estamos ahí con la Machimilla y bueno, y todo su grupo de su Huerquén y toda su gente que tiene ella en el territorio. Y bueno, Starcraft quiere instalar una de las segundas centrales más grandes del país después de Ranco Lepoy. Esa es la central que se quiere hacer acá en Pilmaiquén. Y esa central va a tener un muro de 56 metros, o sea, 57 metros de altura. Y supuestamente en el papel dice que se van a inundar 156 hectáreas. Y yo siempre he dicho, uno no tiene que ser tan matemático para poder ver cuántas hectáreas se van a inundar con esa cantidad de metros que se va a inundar el río. Yo calculo así, como le decía, no como gran científico en matemática, 300 hectáreas fácil, 300, 400 hectáreas. Entonces, eso hay que defenderlo y eso hay que evitar que se haga esa central porque eso nos afecta a todos. Yo siempre he dicho, mapuche o no mapuche, porque todos dependemos del agua. Podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Exacto. Veamos lo que pasó en Osorno. ¿Cuántos días estuvieron sin agua? Y todavía no tienen Una solución en el problema. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros permitimos que hagan esa central otra vez, estamos cortándole el agua a todos. Y como digo, si no es a nosotros, no es un capricho de los mapuches, es para todos. Y la gente eso es lo que no entiende, o no quiere entender, o no lo sabe. ¿Hay mucha vegetación nativa ahí? Bastante, mucha vegetación. ¿Ya? Como el río Pilmaiquén, bueno, yo lo he bajado, es un lugar precioso, sería muy malo hacer una central. Bueno, y como le decía yo anteriormente, nosotros lo vamos a evitar de una u otra forma, vamos a tener que evitar. La idea de nosotros como pueblo mapuche es que no se instale esa central, porque aparte de esa se va a instalar otra más abajo, y esa también hay que evitarlo. Y eso es tarea de todos nosotros, de todo el pueblo, no tan solo del pueblo mapuche. Oiga, ¿y sus próximas actividades cuáles son? Bueno, la próxima actividad que tenemos, lo estaba conversando recién con la Mien Emilia, es tener un tragún o un nutrán para el día 10, que ella me lo va a el 10 de agosto, que ella me lo va a confirmar mañana. Eso va a ser en Quinto Ante, eso que hay en Pilmaiquén, justo al lado del río Pilmaiquén. Ahí se va a hacer la actividad el día 10, pero va a quedar a confirmarme, como decía, la Mien Emilia. Ya. Oye, y en ese tragún, ¿cuál es la idea? La idea es citar a varios servicios públicos, ¿Ya? como es CONADI, Bienes Nacionales, Derechos Humanos, lo que tiene que ver con la arqueología, y se me escapa uno, pero no me acuerdo en este momento, pero esos son los que se va a citar para que nos den respuesta por qué se dio el permiso para construir esa central. Porque supuestamente esta central fue a nivel central. Entonces, ¿Ya? A nivel central dijeron que nosotros acá en la ribera del río Pilmaiquén no existían los mapuches. Ya. ¿Ya? Entonces, ellos dieron la autorización para hacer la central.
Y resulta que cuando ellos vinieron, StarCraft vinieron acá, se encontraron que sí habíamos mapuche. Y es más, encontraron malo para ellos y bien para nosotros como mapuche, que ellos excavaron y encontraron un cementerio indígena. Que era mapuche. Que era mapuche. Que es de antes de que llegaron los españoles a Chile. Encontraron unos cántaros. Entonces, hay vestigios que sí, antes de que llegaran los españoles acá, allá existía gente mapuche en la cuenca del río Pilmaiquén. Entonces ellos no lo pueden desmentir. Y eso es lo que quieren ellos tapar y evitar a toda costa que la gente mapuche pare la central. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Como les decía anteriormente, cuéstenos que nos cueste, los vamos a parar. Así como se paró la primera etapa, así se va a parar la segunda etapa. Ya. Oiga, y aquí hay muchas comunidades involucradas en esto. Muchas. Todas las comunidades de Puyehue y la del Ñan Quinto antes. Ya. Muchas gracias, Peñi. Bueno, ahí teníamos las palabras del Peñi de Pilmaiquén, que nos comentaba un poco de estos impactos, de lo que va a pasar si se llega a instalar esta empresa. Esa gran actividad que tienen para el día 10, si usted puede estar, sin duda, que sería muy bueno ir a apoyar. Ahí estaremos, digamos, entregando nuestro Nehuen, nuestras energías para que las comunidades no se sientan solas y para que efectivamente entiendan que esta lucha también se sigue dando por muchos territorios. Hoy día hemos hablado del caso de Macarena, hoy hemos hablado de lo que está pasando en Chiloé, hemos hablado de lo que está pasando en Pilmaiquén, pero también la lucha en Pucón sigue, y eso también es bueno que nuestra gente lo sepa. Hoy día la lucha no es solamente en un territorio, sino que en muchos territorios. Y en ese sentido, Lamien, ¿qué es lo que pasa en Pucón? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, hay una declaración de todas las organizaciones que están unidas para cuidar todo lo que es la biodiversidad de Pucón. Voy a leer el comunicado. Muchos chilenos atesoran o quisieran tener el recuerdo de un momento mágico vivido aquí, al sur del país. Muchos de ellos, si no todos, quieren que estas experiencias pasen a futuras generaciones, dándoles a ellas la posibilidad de construir sus propios recuerdos, ya sea a las orillas de un lago, en un cerro, laguna, río o en la inmensidad del bosque nativo. Lo sabemos porque año a año debemos llegar a Pucón, junto a cientos de miles de personas que viajan desde todo el mundo para conocer nuestra Araucanía lacustre, la puerta norte a la Patagonia. Pese a esta condición de destino turístico internacional en Pucón, hoy las cuencas de los ríos se enfrentan a amenazas muy diversas, forestales, pisciculturas, inmobiliarias, mineras, autopistas y su consecuente contaminación. Pero entre todas ellas hay una que, si bien no es la primera ni la última de su tipo, ha unido a las comunidades marcando un antes y un después en la defensa ciudadana de los territorios. Se trata de los proyectos hidroeléctricos. Con la reciente aprobación del proyecto Yancalil, que pretende entubar las aguas del río de mismo nombre y también las del río Liucura, se ha alterado la paz al interior del valle de Huife, en el nacimiento de las principales afluentes de la cuenca de Trancura, el mayor contribuyente del lago Villarrica, que da nacimiento a la más grande cuenca de la Araucanía, la del río Tolten. Pero lo que es aún más determinante para motivar nuestra oposición radical a este tipo de proyectos es que atentan directamente contra la vocación y los intereses de Pucón y su gente, quienes esforzadamente por años han sido custodios de sus recursos naturales, quienes hemos tenido la dicha y responsabilidad de vivir aquí, trátese del pueblo nación mapuche, de antiguas familias de colonos campesinos, emprendedores y empresarios, organizaciones sociales y puconinos urbanos. No permitiremos que nuestro entorno y modo de habitar sea alterado, menos aún en función de un modelo de desarrollo que ha probado su ineficiencia en todo el mundo. A partir del mismo dolor que este proyecto nos provoca, hemos afianzado nuestras redes comunitarias y construido una sólida organización territorial que no solamente dará esta pelea hasta vencer, sino que además sentará todos los precedentes necesarios para enfrentar las futuras amenazas extractivistas que lleguen a nuestra zona. Hoy te escribimos a ti, que ya has advertido la urgencia de los cambios requeridos para un futuro sustentable, para pedirte que por favor no ignores a Pucón y su gente. Nuestro país será anfitrión de la COP25.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019. Y en paralelo, aún favorece el desarrollo de proyectos de inversión poco rentables, técnicamente caducos y absolutamente contrarios al imperativo ético de proteger nuestros activos ambientales. Muy por el contrario, tan solo la central hidroeléctrica Yancalil pretende talar 24.82 hectáreas de bosque nativo y afectar a perpetuidad los ecosistemas de nuestra cuenca. Chile puede dar la potencia ecológica mundial que lidera el cambio. Estamos a tiempo de hacerlo. Únete al desafío y sé para nuestros niños, amigos y familia el héroe que ellos quieren ver en ti. Síguenos en nuestra fanpage No a la Central Hidroeléctrica Yancalil y entérate de las próximas actividades en oposición a este proyecto. Desde donde estés lo necesitamos. Esto lo firman la comunidad Millaqueo Millagual, Comunidad Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, Junta de Vecinos Huife, Junta de Vecinos Leficul, emprendedores y empresarios turísticos de la Ruta del Huife, Movimiento Ambiental Intercultural de la Cuenca de Trancura, Consejo Territorial Mapuche y Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Qué bien, pues, qué bien, qué bien. Que se movilice también Pucón, que se movilice Osorno, que se movilice Chiloé, que se movilice todos los territorios, porque si estas cosas siguen pasando, la verdad es que lo que hoy día con tanta propaganda este país ostenta de la vegetación nativa, de los ríos cristalinos, la verdad es que si eso es posible en este país ha sido porque las comunidades de los diferentes territorios han defendido sus espacios. Si no, no habría bosque nativo, si no, no habrían ríos cristalinos. Y hoy estas empresas que vienen de fuera pretenden contaminar, pretenden destruir. Entonces, la verdad es que hoy día hay que pensar en una organización mayor. Hay que pensar en cómo defendemos los espacios que nos permiten la vida. Ya no es solamente un tema de más o menos recursos, no. El tema es cómo permitimos, o sea, cómo no permitimos que hoy día se nos destruya los elementos que nos garantizan la vida. El bosque, el agua son fundamentales para la vida. Pupeño Bulamien, estamos llegando al final de este programa, pero hay avisos que cumplir, pues. Entonces, con nuestros Peña y Lamien que nos hemos comprometido ahí. A ver, coméntenos un poco. Bueno, 3 de agosto. 3 de agosto. Peña Solidaria Resistencia Pilmaiquén. Esto va a ser en Osorno. ¿Ya? O sea, es en Osorno. ¿Ya? Manuel Bulnes 928, artistas confirmados: Tata Barahona, Licán, Catrilev, Erwin Rap, Millapanqui, DJ O 94, más artistas locales. Ya. Esto tiene, bueno, va a haber venta de navegados, rifas, sopaipillas, Ya. y tiene un valor de 3.000 pesos, así que no olvidar, el foro empieza a las 17 y la peña a las 20 horas. Ya, oiga, En apoyo a Pilmaiquén. ya pues, qué bueno. Ojalá vaya mucha gente y haya mucho respaldo. Y también se está desarrollando el Palín Solidario en Pedro Aguirre Cerda, Parque Pierre Dubois, hasta las 8 de la tarde. Las Palifes apoyando a la red por la infancia mapuche, Eso una en infancia Santiago. libre y sin represión. Santiago. Ya, Entonces, este sábado 3, harta actividad en Osorno y acá en Santiago. ya. Oiga, y el domingo entiendo que también hay una actividad, ¿no? El domingo Mahuidache, el Palicantún, también en apoyo a la infancia mapuche, infancia libre y sin represión. Recordemos que agosto se celebra el Día del Niño, pero nuestros niños de las comunidades sufren mucho. Ya. Así que tenemos que apoyar a esta red de apoyo que hace una labor muy fundamental para apoyar a nuestra infancia que está sufriendo la represión del Estado. Ya. Oiga, bueno, pareciera que ahí estamos con las actividades, a lo menos que tenemos información nosotros. Así es, Ya. Mahuidache domingo desde las 10 de la mañana. Ya pues. Bueno, Pupeño y Bulamien, estamos llegando, como le decía, al final del programa. Ha sido un programa con harta información, con harta noticia, con harto Nehuen que está pasando por los diferentes territorios. Varias convocatorias. Este agosto comienza movido y va a ser muy movido en diferentes temas y por diferentes territorios. Y bueno, un saludo a todas ellas, a esas organizaciones que en la región metropolitana están trabajando para conmemorar ese 22 de agosto en el Museo de la Memoria.
Así que un abrazo grande a todos los Peñis, Lamien, y nos encontramos en el siguiente programa, ¿no? Feliz Lamien, así que agosto a conmemorar a nuestros huaychafes, a la gente que también entregó su vida por defender la tierra, por conservar el bosque nativo. Recordemos que la lucha mapuche es una lucha medioambiental, así que hay que seguir adelante dándole enhorabuena a los Lamien que resisten en diferentes territorios. Ya pues, Pupeño Lamien, hasta la próxima semana, Peu Cayal. Peu Cayal, ya. Chao. Con rudas manos a mi abuelito, par de chaguay, muy dulcemente talló la plata con ilusión, que cuando joven lucía hermosa en su pilón. Una de mi chaguay, hincha mi chaguay. Son los recuerdos de mis abuelos que ya no están. La mamá vieja dejó el alma en su chaguay. Hace unos meses muy tristemente nos fue a dejar para una chaucha, para merienda y para su hogar. Muy reluciente, lo extraño mucho, me hacen llorar, pues mi